ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo. Siamo tutti dei bravi ragazzi, a posto. Spaghetti, vino e Padre Nostro. E la gioco, da ride. Va bene, ma lei sta a Parigi. I baci vietati. Muy buenas noches, placer saludarlos. Aquí en Así Estano, Radio del Plata, AM 1030. Bueno, verán que vamos alternando, como suelo decir, entre el tenor y el barítono. Hoy le toca al barítono. ¿Qué va a hacer? El tenor está reemplazando a quien les habla en un evento merecido. Después vamos a hablar de él, por supuesto, y algunos galardones que esta semana obtuvo. Y quien les habla está aquí disfrutando, como nunca, por supuesto, de un programa muy lindo y con una gran compañía, con gente muy linda. Hoy tenemos, además de lo habitual, con todos nuestros participantes que ahora voy a mencionar, tenemos dos situaciones especiales. En la Semana del Helado van a ver que en un momento determinado vamos a contar con una entrevista muy sabrosa, valga la redundancia, sobre una heladería excelente, de primerísimo nivel y que nos va a dar su historia. Y tenemos también una invitada que es Fiamma. Después va a dar bien su apellido, Valderedini, aquí seguramente hay algún tema por corregir, que es una señora italiana, médica, psiquiatra. Así que hay mucho para que podamos conversar. Y siempre lamentamos una sola cosa, Mónica, es el poco tiempo que todavía tenemos en el programa como para poder explayarnos y que seguramente en el corto plazo vamos a recuperar algún tiempito más. Bueno, para saludarlos, ¿cómo estamos, Mónica? Acá un poquito mejor, ahí con algún problemita mejor, de algún pequeño accidente, pero está mejor. Bueno, siempre mejor. Con ese ánimo tan constructivo que nos levanta a todos, a pesar de que algún accidente físico puede haber por ahí. Nicolás, estamos luego con alguna cuestión política, ¿no? ¿Cómo estás? Muy demasiada con cuestiones políticas. Internacional. Está internacional, está pateando el tablero Donald Trump hoy. Bueno, vamos a conversar un poquitito sobre eso. Jaime, te hemos recuperado de alguna manera. Y sí. Trajiste Mar del Plata para Buenos Aires. Mira, Sí. ya lo tentaste a Ya Sofía. está tentada, Sofía. Después de tanto insistir. No, bueno, es un gusto volver acá, ¿eh? Bueno, siempre disfrutando. Ariel también. ¿Cómo estás, Ariel? Todo bien, gracias por invitarme de nuevo. Bueno, al contrario, me dijeron que en alguno de estos sábados nos vas a dar una clase de ciberseguridad. Cuando ustedes lo deseen. Bueno, muchísimas gracias, ahí estamos. Sofi, hoy Bien, ¿cómo venimos? muy bien. Mira, mi mamá es algo que me dice, vos tenés que estudiar ciberseguridad, no sé para qué. Pero ahora estamos hablando de la ciberseguridad, debe ser que es algo muy importante. Muy contenta, muy conectada con la música, acá conectada hoy con mi italianidad y bueno, con otra guitarra que me han dicho qué pasó, la guitarra roja, famosa, está en reparación, así que está la otra guitarra, igual que no tiene nada que envidiarle porque siempre que uno hace las cosas con amor, no importa lo que uno tenga, sino lo que uno da. Me parece bárbaro, Sofi, estás extrañando seguramente a Mati también, que sigue cuidando con su esposa, la niña. Por si no lo saben, arrancan todos los programas discutiendo si son del team frío o del team calor. Con lo cual a mí ya me tienen destemplado, porque yo digo, hay que disfrutar todas las estaciones. Y empieza, no, que el verano, que el helado, que el jugo, no, el frío, que se puede comer picante. A mí como me gusta el helado, se me nota lo mío, no es hormonal, y me gusta además el picante, disfruto todas las estaciones, no tengo por qué tener problemas. Bueno, si les parece... Es presente, claro, exactamente. Si les parece, vamos a disfrutar el programa porque vuelan los minutos y creo que lo más adecuado es con los acordes que habitualmente nos acostumbra a hacer. De aquella guerra todos cruzaban, llegaban barcos, subían almas y en las estrellas nos reflejamos, creando un puente para los que amamos. Te pongo, tierra mía, mi mar que cose tanto, se la luna sabe de cuánto mi porterebbe indietro nel tempo.
estos 5 segundos que diferencian las voces, la destacada de Sofía, por supuesto, con la mía, no me canso de explicarlo y es para poder saborear cómo se hace en la lírica de lo anterior, de lo que fue, de lo que hemos estado escuchando. Cada vez que te escucho, Sofi, sucede algo. Cada palabra tiene que ver con el contenido de la historia de los italianos en Argentina, de un modo u otro. En un café previo estábamos conversando con la autora justamente cómo se da esa circunstancia, y no es casual. Después nos va a explicar algo que me dijo que es apasionante sobre el carácter preventivo. Pero nosotros siempre relacionamos esto cuanto más lejos podamos. Y a mí me da para alguna reflexión, porque hablabas de los manjares, y nosotros recién hablábamos del helado, que hoy vamos a tener varias cuestiones sobre el helado. Entonces lo primero que alguien piensa es, ¿cómo hacían en la antigua Roma para reemplazar el helado o reemplazar el azúcar? Y desde el punto de vista epistemológico, si lo llevo a la lógica, está mal planteado. ¿Cómo pueden reemplazar algo si no existía? Pero es tan rico el helado, y ha sido tan importante el azúcar, que uno está obligado a decir, lo reemplazaban igual. O sea, había que buscar una forma, y miren qué paradójico, como el pasado buscó reemplazar algo que tenía que ver con el futuro. Y esto tiene que ver hasta con las estructuras mentales. En aquellos momentos buscaban complacer de alguna manera a quienes hacían un gran sacrificio para que la antigua Roma crezca. Esto no es menor, porque la expansión, como suelo decir, por haber encontrado un barco abandonado en lo que hoy es Túnez, que fue Cartago aproximadamente, metro más, metro menos, que luego hizo que se transformara en una potencia marítima de las que casi no existió en posterioridad, no en cuanto al potencial de destrucción, sino para tomar territorio. Tenían que cuidar a la gente, y una de las formas de cuidar, y aquí lo hemos explicado mucho, tuvo que ver con los alimentos. Por ejemplo, la estrella, ¿cuál era? La misma que hoy los grandes expertos en nutrición dicen que cada vez se descubre más el oro verde, el aceite de oliva. Mónica conoce, como me ha tocado recorrer mucho a mí, los olivares de Italia. Pero había otras cosas, el cuidado del agua, por la higiene, los acueductos, por la salubridad y para que no les envenenaran el líquido sagrado, que no era el vino, era el agua realmente, por todo lo que implicaba. Ahora, ciertamente, con eso no alcanzaba. Tenían la mesa donde se alimentaban, hoy lo hablábamos también con mucha fuerza, tenían que trabajar y fuertemente. Piensen ustedes que los hábitos de la antigua Roma no eran como los actuales. Las personas no dormían de corrido. Las personas trabajaban, interrumpían, comían en base a dos cuestiones. Lo que veían más adecuado por la tarea que realizaban, los que trabajaban en el campo a las 5 de la mañana, estaban comiendo, y fuerte, pero además como podían. Y de noche era muy común que se alimentaran, durmiesen unas horas y luego tenían que levantarse para ver si todo estaba en orden. Incluso los que trabajaban, como los vigiles o los que salían a apagar los incendios por la utilización de grasas que daban la luz, en el fuego, por supuesto. ¿Y con qué se encontraban? Que querían gratificar a las personas con algo que los alimentara. Entonces yo recordaba cuando hablábamos esto, por las cosas que he estudiado y que he visto, preparaban mesas de dulces. No es un invento de la actualidad. Entonces, vuelvo, alguien me va a decir, profe, pero ¿cómo es posible esto? Si no existía el helado y el azúcar industrial como nosotros lo conocemos no existía, ¿cómo lo provocaban? Bueno, les digo, la estrella, algo que mencionamos con Mónica en la previa, el queso. Para los que trabajaban la mitología ya en aquella época decían, el queso necesitaba de un buen vino, y entonces los dioses aparecían. Y después descubrieron que en realidad faltaba algo dulce. Entonces dicen, ¿qué es lo que faltaba? Ahí aparece eso, ¿no? Algo dulce, algo rico, qué sé yo, algo que realmente motivara a los guerreros. Y dijeron la combinación del queso con algunas harinas, pero faltaba algo. ¿Y cómo lo resolvieron? Con la miel. Entonces, ¿la estrella cuál era para las cosas dulces? La miel. Busquen, si quieren, van a ver que gran parte de las recetas dulces de la antigua España, los hispanos pertenecieron, por supuesto, a la antigua Roma, los
prehispánicos, a la antigua Roma, y de la misma antigua Roma, que derivan lo que hoy se conoce como la República Italiana, que fue monárquica, es de las repúblicas más jóvenes de la historia, tiene apenas algunos años, es de la década del 40 del siglo XX, fue la miel. Y se extiende hasta la fecha. ¿Qué buscaban? Primero, que tuviesen energía durante la jornada, porque se entrenaban en el deporte. Y ustedes dirán, en el deporte porque les gustaba mantenerse en forma y era una cuestión estética, como me dicen hoy a mí algunos profesores vienen y me dicen, tengo un problema con este grupo de 4 alumnos. Le digo, ¿qué les pasa? ¿Quiere cambiar el día de clase porque tienen que ir al gimnasio? Claro, eso en mi cabeza no estaba. Yo cuando estudiaba tenía una opción, estudiar, trabajar, ir al gimnasio. Entonces cuando me lo iban a decir, digo, dejen pasar un rato, voy a tomar agua y después les contesto a ver cómo lo puedo manejar. Porque no estoy en condiciones de decir, no tienen razón con respecto a la estructura de vida que llevan. Yo no lo sé, pues sería soberbio decir lo contrario, pero me cuesta aceptarlo. Digo, tienen que marcar prioridades. Bueno, en aquella época lo hacían por otro motivo. Tenían que estar entrenados para sobrevivir en la guerra. Entonces, cuando le daban estos alimentos, generaban muchas cosas. La primera, ¿cuál era? Energía para el entrenamiento. Y luego, energía para la lucha. Para todo lo que tienen que hacer, que no es menor. Eso es algo que se fue descubriendo con los años. Me hacen señas de que me acerque más al micrófono. Claro, yo me alejo porque hablo de helado, de dulces y voy a terminar comiéndome el micrófono. Bueno, está muy bien. Entonces, ¿cuál es el comentario? En realidad las mesas de dulces, las mesas de quesos, fueron creadas en esa época. Pero no como un lujo, sino como una necesidad de sostener en vilo a la población en los momentos que se requería. A mí me parece, insisto, voy a usar el mismo término, a lo mejor soberbio frente a un especialista, hablar que la satisfacción de algunas cuestiones tienen que ver con el gusto, pero para que la necesidad esté cubierta. Y yo creo que en la antigua Roma no eran psiquiatras, porque no existía la disciplina, no eran psicólogos, pero tenían un factor para provocarlo. Entonces buscaban cosas que gustaran para que justamente la satisfacción esté dada frente a la necesidad. Después me corrige la doctora, por supuesto, pero sí, igual mucho no voy a dejar que me corrija porque me va a recomendar una dieta, pero estamos muy bien. Entonces es así las cosas. La miel tiene algo que simbólicamente yo quería agregar hoy. Descubrieron aceite de oliva de 2000 y pico de años hace unos días, en lo que hoy es Italia, en muy buen estado. Pero la miel ya se sabía que tenía antiputríferos. Y como suelo decir, se ve que ellos buscaban la perpetuidad, la misma perpetuidad que nosotros queremos para la Italia de él. Estás en otoño, es evidente. Estás en tu radio, como siempre. Es del Plata. La radio de la verdad. Joyería César Palace. Compra-venta de oro, joyas, relojería, alianza de compromiso. Elegí tu joya, invertí en tu futuro. El mejor regalo encontralo en Joyería César Palace. General José de San Martín, 171, Morón. WhatsApp 11 35 06 06 00 y 11 25 57 0700. Instagram Joyería César Palace. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrá los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar.
De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue, si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma di un etto, se ti va ne ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le 3, si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te, però mi dici non salire, che è meglio di no, se cammine mi fai impazzire. Dei baby come on, scegli di vino dai gradini, ma non te la tiri, coi tatuaggi dei latini, con i gelatini, non dire che non te l'ho detto. Esco, però ritorno presto, ti prometto. Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con 2 occhi più grandi del mondo, quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare, labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera, hai risolto un bel problema, e va bene così, ma poi me ne restano 1000, poi me ne restano 1000. 3 volte di fila, beh, sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina? Se la notte continua, mi avevi detto solo un altro, ma sono già 3, così sfacciato che domando se sale da me. Si spogliami e facciamo un twist, please. Stanotte questa casa sembra gris. Bueno, bárbaro, gracias. Seguimos con el ritmo de la misma música que tenemos en el programa. Tenemos un entrevistado especial al que yo le voy a pedir que se presente primero dando su nombre, porque justo venimos hablando del helado, lo rico, de la antigua Roma, y no tiene tanto que ver con la antigua Roma, pero sí con el helado. ¿Con quién estamos hablando? Hola, buenas a todos. Leonardo Falugue. Leonardo, muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Vamos a disfrutar de lo que nos cuentes. Yo voy a decir simplemente que me caben las generales de la ley, primero porque soy cliente de muchos años de la heladería, con mucha felicidad y recuerdo, cuento que mi madre era fanática del helado de ustedes, y además estamos a pocos metros de la Universidad de Morón, que es uno de los ámbitos que me recibe a diario. Así que contanos un poquito cuál es la heladería antes de que empecemos a intercambiar opiniones. Bueno, la heladería es la heladería Italia de Serafín. Serafín es mi abuelo, que vinieron de Italia en 1952 más o menos, aproximado. Nada, estamos acá en Morón de 1957, hace ya casi aproximados 60 años, haciéndole helado, el mejor helado. Bueno, me gusta no solo el helado, sino que tengas ímpetu para describirlo. Yo quiero ir directamente a las cuestiones básicas que el común de la gente, porque además ya los conocen, suele preguntarse. Y si estuviésemos, por algún motivo, frente a Chile... Perdón, se cortó. ¿Ahí me escuchás? ¿Vamos bien? Sí, se estaba cortando, perdón. Bien, no pasa nada. Si estuviésemos frente a chiquitos que les gustan los helados, si estuviésemos frente a adolescentes, frente a gente madura, con el que quieras, la pregunta que seguramente te harían, ¿cuál es el gusto que más pide la gente? Y hoy el gusto que más sale, el que más fabricamos, es el dulce de leche granizado. Los dulces de leche en total, ¿no? Pero el granizado, dulce de leche granizado es el que más sale. Bueno, acá en la mesa hay un par que están saltando, que dicen que van directo a buscarlo, y me preguntan por qué no te trajimos con helado.
Esto tiene que ver con algo que nosotros discutimos mucho discutimos en el programa. La idiosincrasia de los países es distinta. Y por supuesto que estaría por demás explicar que esto no es lo mismo en Italia. Es decir, en el mismo nombre de la heladería, el helado que más se consume no es el dulce de leche. Sin embargo, en la Argentina es el líder, obviamente. Bueno, y contame, ¿y el segundo? Y los segundos después son los más comunes, ¿no? La vainilla, americana, chocolates. Los chocolates más, viste, los más simples serían lo más común. Escúchame, pero esto a mí me preocupa. Acá yo tengo como segundo el chocolate con almendras, por ejemplo. Bueno, ahí está. Ese para mí es el primero. Goloso como yo solo, buen italiano. Me falta... Y es uno de los buenos. Claro, sí. Además yo lo conozco, por eso lo dije, porque no solo... O el zamballón también. Pasa que, bueno, el zamballón tiene bien un público italiano. más adulto. más acotado. Sí, más adulto, claro. Claro, sí, es verdad. Pero acá hay una cuestión, y es lo que tiene que ver con las combinaciones. Sí. Y en la Argentina seguramente el dulce de leche viene acompañado con otro. Y yo me voy a arriesgar a decirte algunas cosas. El país del mundo que más kilos de helado per cápita consume es Estados Unidos. Un poco por la influencia de los italianos, un poco por otras tantas cosas que no vamos a evaluar acá. Pero sí tengo muy en claro que hay una tradición enorme, principalmente en Italia, en Alemania o lo que fuere. Pero en Argentina hace muchos años yo aprendí algo, y corregime. Si yo quiero saber si un helado es bueno, ¿sabes lo que hacía yo primero? Pedía un poquito de frutilla al agua. Y ahí veía si era sabor artificial o era de verdad. ¿Es correcto o era nada más que un efecto ilusorio mío para comer más helado? No, el de la fruta te marca si es o no. Bien, eso es así. Porque acá, por ejemplo, nosotros hacemos todo con fruta natural, con frutilla, los limones los exprimimos. O sea, eso se nota. Se nota y es mucha diferencia. Y decime, ¿el zamballón es el que lleva algún tipo de licor? Sí, marsala. Algunos lo hacen con oporto, nosotros lo hacemos con marsala, con vino marsala. Y pues somos tanos, claro. Está muy bien. Sí, claro. Igual es dulce, rico. No, pero aparte, sí, es espectacular. Queda espectacular. Bueno, ahora necesito que vos me cuentes algo, porque al público este tipo de cosas les interesa. Yo imagino, porque he tenido alumnos que me decían, profe, ¿sabe que estoy trabajando en una heladería? Y entonces yo le decía, pero eso es el sueño de cualquier pibe. No crea, me dice, porque a mí me criaron en la heladería, cada vez que me equivocaba, cuando lo hacía me tenía que comer el helado. Y le digo, y entonces, ya está, me superó, no puedo comer tanto helado. ¿Es así? ¿Hay algún límite? La verdad, no paro de comer helado yo. Bien. La verdad que es una pasión. Bien, ¿y cuál es la anécdota que nos quieras contar sobre una heladería? Porque entonces el sueño del pibe se cumple. Estar en una heladería, poder servir o ir a servirse helado cuando quieras. Sí. Eso, yo estoy todo el día, trato de cuidarme porque todo el día comiendo helado. Si fuera por mí, no es como una panadería, comer una torta porque te cae pesado. Es diferente. ¿Y alguna vez tuvieron alguna situación que nos quieras contar distinta? ¿Una anécdota específica sobre una heladería? ¿Cómo una anécdota? Una anécdota, algo que tenga que ver con una panadería. Con una heladería, me traicionó su consciente de gordito. No estaba preparado para... No importa. Si no, yo te ayudo. ¿Alguna vez fue alguien a pedir helado tan grande como que a vos te sorprendió porque se comió 1 kilo entero, por ejemplo? Sí, hay gente que viene todos los días, sí, se comen cantidades. Por ahí vienen 2 veces por día, son pocos, pero clientes de toda la vida. Bueno, voy a contar una cosa pequeña. Mi abuelo se iba, yo tengo un abuelo panadero también, familia de italianos, que hacía el licor de zamballón, les voy a contar, que lo hacía casero él porque era un gran pastelero. Y mi abuelo, postre, claro, el batido. Sí, lo hacía él. Y lo tenía ahí en su pastelería. Y de hecho, él cuando iba a la heladería se comía medio kilo de helado. Había que sacarlo de la heladería. Como en todo lado donde iba. Pero era sorprendente porque él se pedía 1 kilo, medio kilo de helado y había que sacarle el pote porque se lo comía entero. Yo me atrevo a decir que en pleno verano y sin haber comido, alguien, no digamos quién, que pasa por una heladería, medio kilo nada. ¿Es así? Y si te gusta, sí, claro. Sí, porque hay que llevarse poco, ¿viste? Si no... Yo lo he visto, tengo una anécdota en
Sí, Florencia, estábamos caminando. Le voy a contar yo la anécdota para ayudarte. Estábamos caminando. dale. Y fuimos a ver una heladería que un familiar lejano instaló Sí. con carpintería preciosa. Y entonces había unos helados enormes. Yo estaba con alguien que era de mi equipo, pero que había sido mi profesor. Y me dijo, vení que yo sé qué helado pedir. Y pidió uno con avellana. Yo le digo en español, el nombre en italiano es otro. Con avellana, Sí. ¿sí? Con nochola, etc. Bueno, riquísimo, pero era enorme, era imposible de terminar. Y venía bañado en chocolate. Incluso la misma heladería tenía en su vidriera una cascada que caía de chocolate. Así que es una cuestión visual. Y tuvimos un problema. Porque yo salgo a caminar con el profesor y se nos acercan gente de una colectividad. ¿Sí? No tiene nada de malo, pero eran gitanos. Y entonces Sí. nos pedían dinero. Y yo la verdad que había pagado con una tarjeta el helado. No tenía un peso encima, porque no teníamos monedas, billetes, nada. Y entonces me lo decían en italiano, que pedían dinero, que pedían dinero, que pedían dinero. Yo ya estaba repodrido. Estaba con nosotros Estela, Mónica sabe quién es, una colega, una profesional brillante. Y se acercó cuando vio, me tenían acorralado. Y se veía de lejos el ángulo de una casa, a mí, con casi 2 metros, y el helado gigante en una punta. Y como una docena de mujeres que me estaban acorralando pidiendo dinero. Vino Estela. En Mar del Plata, Sí. en el hotel de la Marina, Mar del Plata, el año pasado, creo que fue, Sí. cuando pedimos helado con Domingo, le traen una copa así, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y había que terminarlo, ¿eh? Es una infidencia, pero sí. Bueno, y pasó esto de que me tenían acorralado con el tema del helado, y viene Estela, empieza a aplaudir a los gritos, basta, basta, basta. Y entonces bajaron la espuma y le dicen, es que Sí. tenemos hambre. Yo me había comido un cuarto del helado, no lo podía terminar porque era de 1,5 kilos, era un cucurucho gigante. Oh, no dije nada, levanté las manos y dije, oh, y le di el helado a una de ellas. Tomó el helado y no sabían qué decir. Porque claro, si tenían hambre había helado para 10 personas. Y ahí me fui. Bueno, en Italia... Con el helado, claro. Claro, en Anécdota Italia- de cómo alimentar 12 gitanas con un helado. Claro. Vos sabés que hay algo que me llama la atención. Ustedes tienen una calidad de primerísimo nivel, pero están en un lugar donde es de circulación masiva. Sí. Esto lo voy a explicar para el público. Me voy a olvidar un rato de que sea de investigación de mercado, qué sé yo, pero no suele ser tan común que la calidad sobresalga tanto en lugares donde la gente esté de tránsito, de paso. ¿Sí? O sea, en general hay lugares que son ABC1 de primer nivel, aunque está en una de las avenidas, pero acá la calidad es muy buena. Entonces el público que ustedes tienen, imagino que por eso son fidelizados, como se suele decir en la gestión, y Claro. vuelven y no es gente de tránsito, ¿es así? Sí, sí, la calidad, aparte en los años, ¿no? Casi 70 años, más o menos, 68 más o menos, que nos avalan, ¿no? Y contame, ¿vos estás en condiciones de decirme qué diferencias hay? Si te pongo en aprietos, A ver. nadie se va a dar cuenta, pero ¿era lo mismo el helado hace 70 años atrás que el de ahora? Y fue evolucionando, ya tuve que hacer cursos, yo me hice también pastelero, porque se fusionó mucho la heladería con la pastelería hoy en día, cambió, hoy tengo que hacer gustos nuevos a cada rato, que son las modas, ¿viste? Por ejemplo, lo último que hice, le tuve que ponerse Carbury o el Coco, bueno, voy a decir Rafaelo, que es el bombón. Ay, qué rico. ¿Tenés helado de Rafaelo? Sí, hicimos ahora nuevo, ¿viste? Como que tenés que ir modernizándote. Es espectáculo No- eso. Igualmente, siempre los clásicos nosotros los tenemos. Por ejemplo, la crema rusa, los zamballones, siempre están. Trato de mantener eso, ¿viste? Yo confieso que imagino que hace muchos años pedían gustos que yo no pediría nunca, porque mi exceso o falta de sobriedad en eso es manifiesta, pero imagino que antes se pedía más que ahora, la crema, como crema americana. Sí, era más común, iban a los gustos más comunes, ¿no? Lo más clásico, lo más simple. Claro. ¿El oficio lo trajeron de Italia? Sí, vino mi abuelo Serafín y mi nona Corona, creo que en el 52 más o menos.
Y estaba acá, si no me confundo, si era una prima de mi, no, perdón, una hermana de mi nona. Bueno, ahí empezaron a fabricar helado acá, mi nono era el fabricante. Bueno, y después se separó, bueno, mi abuelo hizo su camino, se vino para acá, para Morón. Y bueno, la tía quedó allá, era en Capital la heladería, creo que era, no me acuerdo la dirección, pero bueno, era en Capital. Y bueno, nada, cada uno siguieron sus caminos y bueno, nosotros nos vinimos para Morón, después en San Martín, mi abuelo tuvo 2 en San Martín, una en Villa Ballester y ahora, bueno, y la de Morón. Claro, tomaron el oeste como punto de referencia y eso es lo más importante. Bueno, estamos acá todos con un deseo de comer helado terrible. Vamos a tener que hacer algo. Vamos a tener que ir a buscar el helado de Rafaelo. Claro. Sí, los espero, obvio. Decime, vos sabés que en un momento dado, yo lo recuerdo esto, no te lo pregunto, pero no lo he visto en los últimos tiempos. Italia de Serafín decía. Yo recuerdo que estaba diferenciado. Imagino que tiene que ver con esto de cuidar el nombre, porque en algún momento dado alguien había puesto en la zona alguna heladería y no era exactamente lo mismo. Contanos solamente esto y después te vamos a dejar para que digas lo que desees y vamos a ir cerrando porque el tiempo nos apremia y las ganas de comer helado también. Un buen helado está definido cuando. Es decir, vos decís, mira, para saber si un helado es bueno, tené presente estas cosas. Ya sabemos que hay que ir a Italia, ya lo hemos dicho aquí. Es más, vamos a ir de a 10, es un problema. Pero la cuestión... no hay problema. Bueno, gracias. Pero la cuestión es, para el que no sabe tanto de helados y quiere saber un poquito más, ¿qué define un buen helado? Y principalmente es las materias primas que usa, con qué trabajan. Uno cuando entra a un negocio se da cuenta con qué materias primas trabajan, que sean de primera calidad. Eso sobre todo. Y después, bueno, nada, es más dentro de los mismos niveles de una heladería artesanal, que sea artesanal, obvio, ver cada uno tiene su gusto, ¿no? Hay heladerías, ¿viste? Es como la comida también. Viste que vas a restaurantes que tú estás más, menos, pero son siempre buenos, ¿no? Siempre comandando el mismo estilo, digamos. Aquel viejo principio que dice que mientras más frío y más azúcar, menos permite... ¿Cómo? Aquel viejo principio que dice que mientras más frío y más azúcar, menos permite percibir la calidad del helado. ¿Será verdad? Y cuanto más frío, sí, menos percibís los gustos del helado, claro. Y se va quemando aparte, ¿no? Con el tiempo se va... Claro, la textura se va deteriorando, ¿no? Con el tiempo, con mucho frío. Hay que tener el frío justo, hay que tener los ingredientes, las cantidades justas. Es no complicado, pero bueno, lleva su tiempo. Bueno, gracias por develar los secretos de lo que yo digo, más allá de fabricar helados, tiene todo un oficio y es toda una definición. Ya te vamos a invitar para que vengas al piso y haremos además alguna visita un poquito más concreta. Muchísimas gracias y un gran cariño y el mejor de los recuerdos para quienes fueron los fundadores de algo tan lindo en Morón, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Felicitaciones, gracias a ti. Un saludo a todos. Gracias. Con el sabor, así está en un viaje sin igual, donde el alma italiana se hace música. Del Plata, AM 1030, la radio de la verdad. Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro. Con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata. En la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad.
Joyería César Palace. Compra-venta de oro, joyas, relojería, alianza de compromiso. Elegí tu joya, invertí en tu futuro. El mejor regalo encontralo en Joyería César Palace. General José de San Martín, 171, Morón. WhatsApp 11 35 06 06 00 y 11 25 57 0700. Instagram Joyería César Palace. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp 11 23 40 1030. La tierra del sol y del amor, donde la historia se ve. Bueno, qué interesante. Cosas sencillas, que probablemente el término más sencillo es decir doméstico, pero que hacen a lo cotidiano y que no permiten a veces de que uno esté dentro. Bueno, ya que hablábamos de helado, yo quisiera que María Laura haga algo que hace habitualmente y nos va a explicar por qué hoy tocamos el tema de la heladería. ¿Sí? Si podemos verlo. El domingo 12 de abril es el Día Internacional del Helado. Por eso nosotros estamos sacrificando esto. Dijimos que íbamos a hablar de helado, uno de los postres tradicionales italianos. Y nada mejor para eso que venirnos a la heladería italiana. Se dice que en 1565 Bernardo Buontalenti inventó el helado para la corte de Catalina de Medici. Hoy en Italia hay alrededor de 39.000 heladerías, donde el gelato artesanal ocupa el 55% del mercado total de helados, con gustos como vainilla, chocolate, pistacho y sobre todo los mejores ingredientes frescos. Bueno, y llega el momento. Chicos, como les digo siempre, yo me sacrifico por el equipo, así que en una heladería durante muchos años. Mi papá tenía heladería. Les digo, que servir un vasito, esto es un arte. María Laura, te mandamos un beso. María Laura, les cuento, además de ser la directora de la carrera de Contador Público en Económicas de Morón, a quien también le mandamos un gran saludo a toda la universidad, fue mi alumna, pero la alumna superó al maestro, porque disfruta de lo lindo cada lugar donde va. Esto me da lugar a mí que yo necesite psicoanálisis, doctora. Bueno, vamos a ir a la entrevistada que tenemos en el piso. Le vamos a pedir que se presente. Solo voy a decir, repitiendo algo que hablamos en el inicio del programa. Italiana, una mujer exitosa, vino de joven a la Argentina, es médica y además psiquiatra, con un recorrido muy fuerte y seguramente mucho para contar. ¿Por qué no nos presentamos? Gracias por invitarme. Soy Fiamma Baldassarini. Sí, llegué de Italia, de Roma, con mis padres en el 1955. Fue un viaje muy largo en un barco, Salta se llamaba el barco, y fueron un mes larguísimo de viaje. Y fue una aventura porque cuando me invitaron a hablar de la italianidad y de la migración me sentí muy contenta porque uno siempre se cuenta muchas veces la historia de la infancia, de cómo llegó, de cómo fueron los comienzos y esta es una linda oportunidad para contar una aventura tremenda entre un pintor y una cantante lírica, que fueron mis padres, que vinieron sin ningún expertise específico a hacerse la América. Así decían antes, hay que venir a hacerse la América. Y ellos traían solamente un baúl que nos sirvió de primer mesa para comer, y 2 valijas atadas con cordones, y un papel doblado donde decía familia Olavarría Banfield. Y eso fue todo el inicio de esta gente valiente, ¿no? Que, bueno, llegó a la Argentina, que nos abrió las puertas. Y bueno, mis padres eran bohemios y, claro, tuvieron que abandonar esos sueños
que tenía mi padre, que pertenecía al grupo de Nino Manfredi, de Vittorio Gassman, de toda esa juventud de la posguerra que, nada, buscaba para comer, buscaba cualquier elemento que les permitiera, ¿no?, salir adelante. Mi mamá había ganado un concurso de canto y, bueno, le dieron como premio ir a Roma, a la RAI, a grabar el disco. Y así se enamora del hijo de la dueña de la pensión y acá estamos, ¿no? Entonces, felices, acá estamos. Y bueno, entonces fue una anécdota, quiero contar, que cuando yo era chica y me mandaron al colegio, realmente ni una palabra de castellano, nada, nunca. Entonces, todos me decían la piba. Esta piba, la que no habla el castellano, la piba que tiene el pelo como Cristóbal Colón, porque mi mamá me lo cortaba así como con una taza. Y bueno, y yo empecé a sentir la palabra piba como una ofensa, como algo despectivo, como que no era bueno ser una piba, ¿no? Después, con los años, aprendí, resignifiqué las palabras y la verdad que hasta ahora, que mi último libro se llama Piba, ¿no? Wow. Y qué lindo, hermoso. Sí, y es una especie como de recopilación, una novela, pero bueno, es una recopilación de muchas partes de mi historia, con todas las supersticiones de Sicilia, porque mi madre siciliana me llenaba de miedos y de todo eso, pero ellos salieron adelante. Mi padre empezó a trabajar en la calle Corriente haciendo esos carteles que se pintaban antes, ahora no. Y mi madre se puso a coser, fue modista, y entonces ahí empezó a crecer el matrimonio, y yo tuve una vida como la de cualquier niña que va creciendo en un colegio, y después decidí, desafiando la bohemia de mis padres, decidí ser médica, que fue un balde de agua para ellos, una ofensa casi que yo haya dicho. No por la profesión, perdóname, Fiamma, pero sí que la hija estudie. Y entonces eso era muy fuerte. Muy fuerte. Y no estaba del todo permitido. Nosotros hemos tenido mucho vínculo con la doctora Levin, la primera oncóloga argentina, una mujer que hoy tendría 100 y pico de años, le hemos ayudado mucho. Un gran recuerdo para ella y para nuestro amigo Gerardo Bojoboni. Y yo le pregunté cuál fue el desafío más importante de su vida, porque ella tenía aspiraciones de que las mujeres hicieran estudios de mama preventivamente. Le ayudamos en eso, y cuando le hablé del desafío me dijo: mi desafío en la vida fue otro, poder estudiar porque era mujer, me dijo. Exactamente. Terrible, ¿eh? Sí, terrible. Yo soy papá de una médica, una abogada, lo entiendo. Sí, profesionales sí. En mi vida. No, pero ellos esperaban de mí por ahí algo más lírico, más bohemio, más poético. El papá pintor, artista plástico. Y la mamá lírica. Claro, no. Entonces, claro, yo yo me di cuenta que la bohemia no llenaba los platos. Entonces dije, no, yo voy a lo concreto. Y en ese momento ser médico era, wow, ¿no? Era todo una... Me encanta eso, Sofi, que no se puede vivir del amor. Sí, Calamaro. Es un camino. O sea, yo como artista es un camino. Es una elección, pero también que vos hayas elegido la salud me parece algo muy hermoso dentro de todo el contexto donde que estabas pasando, siendo una niña, una adolescente, recibiendo la rama que elegiste, habiendo recibido esta palabra piba, como decías vos, como algo tan fuerte, ¿no? Como de alguna forma querer reparar el corazón a través de ese camino de la salud que hiciste. Entonces es muy hermoso igual. Es precioso. Yo hago una interrupción porque estaba leyendo recién. Gilberto Volpe elogia la entrevista del helado. Él tuvo una heladería en San Justo y le trajo lindos recuerdos. Después al Presi, a Marcelo Jalil, que está en franca recuperación de su enfermedad, un magistrado muy querido por nosotros, decirle que lo queremos mucho y que estamos muy contentos de que esté cada vez mejor.
tengo que pedirte algo en honor al tiempo. Mónica del Club Diplomático. Mónica logró algo, Sofi, que no lo vas a lograr. Ayer tuvimos una reunión con diplomáticos del mundo, pero era la noche de las máscaras. Y logró que yo me pusiera una máscara. Entonces yo les dije, ¿por qué se ríen tanto? Yo lo que digo, tengo fotos, sí, pero yo les dije, y por más que me ponga una máscara, a mí me van a identificar igual. Y ellos reiteraron lo que dijeron, no te creas. Los identifican cuando hablan. Entonces, Mónica, felicitarte, gracias por el saludo. Hermoso el evento del día de anoche. Fiamma, te quiero pedir algo. Y es que amplíes algo, porque yo te explicaba. Vos tenés un valor agregado fenomenal. Por el recorrido de los años, por ser médica, por tener muy bien los pies sobre la tierra, por ser psiquiatra, pero de origen italiano. Y nosotros siempre referenciamos aquí a mi madre, pero Mónica también es descendiente, primera generación de luchadores exitosos en esta tierra, como lo es Sofía, también 100 y pico de años en la Argentina. Entonces, acá hay algo que no es menor, y es cómo sus observaciones, estos inmigrantes, cómo sus comentarios, cómo su forma de vivir, no era solamente para que se prospere porque uno es hiperactivo y se mueve, sino que lo voy a referenciar con una frase de la gestión de la empresa Toyota: maneje a la defensiva. Explícame esto de lo preventivo que me explicabas ahora. Sí, realmente me dediqué a la prevención y a la seguridad como para no tomar las decisiones equivocadas y sin pensar, como quizás, bueno, fue la decisión de mis padres. Yo empecé a trabajar en Aerolíneas Argentinas en un proyecto que se llamó Seguridad basada en el comportamiento, factores humanos en aeronavegación. Y ahí descubrí que el valor de la seguridad no era aprender el manual ni lo concreto de cómo llevar adelante el avión, sino que la responsabilidad de tener 400 almas atrás tenía que ver con el vínculo entre el comandante y el copiloto, digamos, con la mochila que cada uno de ellos traía desde su casa. Y entonces el tomar conciencia de esa situación era como el 50% de la batalla ganada ya. Entonces después los pilotos siempre fueron excelentes en su manejo técnico, pero teníamos que tomar esa conciencia para prevenir. Después me quedó el tema de la prevención y empecé a darme cuenta que, por ejemplo, mis pacientes empezaban a divorciarse y venían en la época de los 90, el que no se divorciaba era, no sé qué pasaba, pero todo el mundo era epidémico. Entonces todos venían y se divorciaban, doctor, nos queremos divorciar. Y yo, a mí la parte de el eslogan, digamos, terapia de pareja, siempre me hizo ruido, me pareció con olor a divorcio, me pareció que era insuficiente. Entonces yo dije, yo voy a trabajar el vínculo desde los acuerdos que hay que hacer, desde la prevención en este sentido. Vamos a ensayar qué es un divorcio para que se den cuenta de los pros y los contras que tiene. Lo veamos sin llegar al abogado y que entonces empecemos a discutir por el dinero y vamos a prevenir una situación y vamos a aprender, o para este matrimonio o para cualquier vínculo entre madres e hijos, entre el jefe y el socio, digamos, vamos a empezar a aprender a vincularnos con el otro de una manera respetuosa, de una manera donde se priorice el acuerdo. Y para acordar, una persona tiene que aprender a hablar con el otro. Tiene que tratar que el otro se disponga con los brazos en forma de abrazo y no con los brazos como un ninja que se va a defender de lo que le dice el otro. Bueno, y entonces en las parejas que yo empiezo a atender, que bueno, después
También hice algunos otros libros, por ejemplo, El Simulacro, ¿no? Inventé el simulacro como el simulador de vuelo, que lo traje de ahí. Y bueno, y entonces es una técnica nada más, un consejo, una propuesta que yo hago. ¿No quieren ensayar el divorcio, a ver cómo se sienten, a ver cómo...? Lo escribimos en un papel nada más. Y bueno, y así empecé a pensar que siempre la prevención es lo que te salva la vida, ¿no? Así como la vacuna te salva la vida, el prevenir lo que va a suceder, el anticiparse a esto y la humildad de aprender. Eso me parece lo más valioso que podemos tener los seres humanos. Lo más impresionante, desde ya, vamos a charlar un poquito más. Viendo el reloj tengo que avanzar. Te vamos a comprometer a que vuelva. Ay, que vuelva, por favor. Porque ya están todos enganchados. Yo te digo algo, hoy comentaba Jaime cuando mi madre estaba viva y tuvimos algunas reuniones en casa. Jaime entraba, entonces escuchaba que hablábamos nosotros de resolver unos problemas, que decía, sí, pero antes vamos a resolver otro problema, ¿qué? Coman. Claro. Entonces, tiene que ver con esto. Si no, iba a tener dos problemas. Porque no comía, nos íbamos a poner fatigados, el cansancio genera, yo lo miro ahora que tengo una nietita, cuando se cansan lloran, y nosotros también nos vamos a poner mal, coman, después siguen con el resto. Y la experiencia es muy interesante, y además tu relato es apasionante. Tengo que decirte algo, y voy a pasar a otro tema, se nota la creatividad italiana. ¿Sí? Y bueno, y quienes la están viendo en pantalla, están acostumbrados aquí a que son todas bellas las damas, Mónica, Sofi, qué sé yo, esta vez no es la excepción, ¿eh? O sea, esto también hay que decirlo en términos de integridad y físicamente también, muy italiana. Es así, Mónica, ¿no? Sí. Bueno, gracias por eso. Vamos a hacer un ping-pong. Nico, en un minuto, resolveme el mundo. ¿Qué pasó? Sí, a ver. Donald Trump está tratando de patear el tablero, de tratar de tener un acuerdo de paz con Irán después de una semana de bombardeo de falsa bandera, o sea, Israel tirando bombardeos a las bases militares iraníes para que siga entrando en guerra, porque el único que quiere estar en guerra acá es Israel. Cuando se pide el alto el fuego de las 24 horas previstas que pedían del estrecho de Hormuz para el desminado y que pudieran pasar los barcos, habían 10 puntos. Uno de los puntos fundamentales era que el dominio del estrecho de Hormuz estuviera en dominio iraní, no estadounidense, como querían hacer, como hicieron con el canal de Panamá. Y después una serie bueno, van a hacer el uranio enriquecido, se lo quedaba Irán, y términos más políticos. Se entera Netanyahu y tira 2 intervenciones quirúrgicas en una base misilística de Irán y en un par de barcos, y corría peligro el tratado de paz. Tuvieron que volver a hacer 3 rondas de vuelta para lograr este acuerdo de paz que se sostiene en una creencia donde Donald Trump dice, no me importa si se acuerda o no, total la guerra la ganamos. Y los analistas internacionales, y mucho de lo que hablamos de política internacional, estamos viendo que no ganó la guerra. La guerra no termina. El problema es que ya tiraron en Tierra Santa del Líbano, lugares de tierra cristiana, tiraron dos bombas, murieron un montón de cristianos, amenazaron al Papa. Desde el Pentágono está empezando una escalada de una tercera guerra mundial que no sabemos cuándo va a empezar o cuándo va a terminar. Nico, el sábado vamos a ser mucho más precisos, vamos a ampliar. Y si estuviéramos solo en el bar de enfrente, te hubiese preguntado algo que no te puedo preguntar al aire. Te lo voy a preguntar igual. Donald Trump, ¿va a patear el tablero o no? Yo creo que está más acorralado por lo que tiene él, que es la política los archivos, interna. La política interna, que están a dos... está a punto de tener una elección y no puede sostener su propio gabinete. Ese es el problema de Donald Trump. Esto nos trae algún recuerdo a los argentinos y a los británicos. Sí. Sofi.
¿Qué tenemos con los sorteos y los saludos? Bueno, vamos a dejarles dicho que para el próximo sábado, si nos mandan un mensajito con quiero mi cena al 11 23 40 1030, esto es acumulativo, tienen una cena para 2 personas en el Club El Progreso, tienen una cena para 2 personas en el Bodegón de Benito Nazar y también tienen una cena para 2 personas en la cocina de Ana Mellino. Los van a encontrar como @lacocina de Ana Mellino Instagram. Queremos agradecerle siempre a Flecha Turismo Estudiantil por estar presente con sus viajes de egresados, con todos sus puntos de venta y sucursales dentro del país, incluso fuera del país también, como Brasil, por ejemplo. Y recordarte que es el mejor lugar al que podés enviar tus hijos de viaje de egresados porque tiene personal capacitado, servicios médicos y también un montón de sorpresas gratificantes dentro de sus viajes. Vamos a contarles también sobre Brand Market, que es una consultoría integral en investigación de mercados y proyectos, diseña planes de negocios, asesora en inversiones y brinda soluciones adaptadas a empresas profesionales y emprendedores por mensajito al 11 49 98 52 04. Los queremos mucho y es un placer que estén del otro lado. Los sorteos van a quedar para la semana que viene, los vamos a disfrutar, los 4, y voy a hacer un comentario para cerrar. El otro Doctor Massa, el Junior, esta semana, con distinguido, obtuvo su maestría en políticas públicas en San Andrés, teniendo un director desde Nueva York, desde los Estados Unidos, y fue evaluado por las características de la tesis. Yo lo digo con orgullo, porque soy el papá, con algo que me llamó la atención. Por gente de la universidad, por un académico de número de Argentina, de los más importantes, y por gente del CONICET. Me sorprendió, cuando culminó todo, uno de ellos me llamó y me dijo, mira, se defiende sola la tesis, porque nosotros no entendíamos nada, y menos que un abogado haga modelos econométricos. Así que Gonzalo, felicitaciones, te esperamos de parte de todos. Acá Mónica, que es un poco tu madrina también, lo dice con orgullo, así que el próximo sábado te esperamos. Para todos, Fiamma, un encanto, esperemos que vuelva, si no lo haremos telefónicamente, pero lo vamos a seguir. Nico, ¿tenés doble desafío para el próximo programa? Sí, ¿Sí? Tengo doble desafío y estamos programando el 23 de abril una charla en Mercedes con el ex intendente Carlos Selva, donde va a estar la agrupación de Carlos Selva y la agrupación Esperanza Nacional, donde vamos a hablar de política internacional y política nacional. En calle 30, entre 23 y 25, a las 19 horas. El sábado ampliar un poquito más para que la gente lo pueda agendar. Bien. Y pueda, quienes desean, viajar o verlo de alguna manera. Jaime, gracias por incorporarte nuevamente a la mesa. Sofi, gracias por cantar. Vas a lograr algún día que yo te acompañe en el canto. Y para decirles, para disfrutar la semana, como suele decir el conductor, disfrutemos, porque esto es así es Tano.